Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio, todos los sábados a las 12 del mediodía. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, un tema que tiene que ver con varias matrices que se han generado en relación a la posibilidad de una intervención, de una invasión militar a Venezuela. Por lo tanto, de gran importancia que hablemos sobre eso, porque eso está en el medio en esta semana. Pero antes de comenzar a conversar sobre esa temática, queremos compartir con ustedes la pregunta de todas las semanas en el medio cultural. Adelante la pregunta. Ni idea. No sabría decirte 7, no sé. Ahí está la pregunta de esta semana. ¿Cuántas mujeres por cada hombre hay en Venezuela? Estamos hablando de, no importa la edad, si son niños, niñas, si son mujeres, hombres y adultos, no importa la edad. ¿Cuántas mujeres por cada hombre hay en Venezuela? Mucha gente ha respondido de diferentes maneras. Hay gente que ha dicho que son 3 mujeres por cada hombre. Por ahí me dijeron que la Biblia decía que eran 7 mujeres por cada hombre y así. La pregunta de la semana la respondemos al final, pero queremos que usted la vaya pensando, porque son cosas que se manejan cotidianamente y son parte de nuestro medio cultural. Entramos en materia entonces. Hoy vamos a tener con nosotros un invitado muy especial, al cual le agradecemos muchísimo que esté con nosotros en esta oportunidad. Se trata de nuestro querido amigo Luis Prieto, historiador, un hombre de gran trayectoria en el ámbito de la academia, pero también de la política, un formador. En estos momentos está trabajando fuertemente con varias empresas que tienen que ver con la parte petroquímica de nuestro país, Polinter, Proalca, Propilven, en el área precisamente de formación. Parte de lo que vamos a conversar el día de hoy precisamente con Luis tiene que ver con esa área. Para entrar en materia, Luis, vamos a compartir con nuestros usuarios y usuarios un primer video e inmediatamente le damos la palabra entonces a Luis Prieto, historiador, nuestro invitado del día de hoy. Adelante el video. La campaña intervencionista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela se ha intensificado en los últimos días. El gobierno bolivariano denunció diversos despliegues militares de Washington, ejecutados bajo pretextos de asistencia humanitaria que no son más que amenazas de una potencial intervención extranjera. En los últimos días se han observado movilizaciones en las bases militares estadounidenses ubicadas en Colombia, así como la llegada de efectivos del Comando Sur a Tumaco. También se registró la llegada de un contingente de 415 miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Panamá, que arribaron de manera ilegal, aún antes de que ese gobierno autorizara su presencia en el país. A su vez, tras manifestar la subordinación militar al comando estadounidense en las maniobras navales Tradewin 2017 en junio del año pasado, el gobierno brasileño ordenó el despliegue de tropas en la frontera común entre el gigante amazónico y Venezuela. Perfecto. Una nota de prensa de Telesur, nuestra emisora hermana, que da inicio precisamente al tema. Profesor Luis Prieto, bienvenido nuevamente a nuestro programa, historiador. Tenemos la oportunidad de conversar entonces sobre la temática, pero algo que me llama mucho la atención. Están hablando de una crisis humanitaria. ¿Realmente podemos hablar de una crisis humanitaria en Venezuela? Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Javier. Nuevamente aquí contigo compartiendo pues inquietudes que ya tienen 26 años. Durante 26 años he venido investigando de manera permanente, sostenida, sistemática, lo que ha sido la situación colombo-venezolana a partir de la necesidad de Colombia de una salida por el mar ya, y que arranque en 1543, por lo que volveremos posteriormente a ello ya. Y que por supuesto en el día de hoy Colombia nuevamente
promueve junto a sus, no sé si llamarlo directores políticos. Sus amos. O sea, sus amos, ¿ya? Recuerda que desde 1524-25 el señor Francisco de Paula Santander pues ya había asumido esa postura de servidor a los intereses de los Estados Unidos, traicionando precisamente a Bolívar y al proyecto ideado por Bolívar desde 1815 en la Carta de Jamaica, 1819 en el Congreso de Angostura, 21 en el Congreso de Cúcuta y por supuesto el Congreso Anfictiónico de 1826. Así que la postura de hoy del señor Santos no tiene nada de ajeno, nada de extraño, toda vez que Santos lo que ha hecho es repetir de alguna forma todo ese concepto de traición, de cobardía, de genuflexión de los políticos oligarcas, ojo, políticos oligarcas colombianos, que por supuesto tampoco es un privilegio de genuflexión del señor Francisco de Paula Santander. No. Luego en 1914 apareció una figura política dentro de la oligarquía colombiana llamado Marco Fidel Suárez, ¿ya? Quien ante la grave crisis económica que atravesaba Colombia, dada la confrontación entre oligarcas liberales y oligarcas conservadores, habría que buscar una tabla de salvación, pero dentro del concepto de lo que sería un Estado, en este caso una especie de neocolonia, que es lo que ellos siempre se han considerado. Y planteaba Marco Fidel Suárez que había que mirar al norte, ¿ya? Y que esa mirada al norte le puso hasta un latinazo, el respici polum, ¿ya? La cosa así, bueno, tú sabes, ¿no? Sí. Media para darle cierto aire de caché. Académico. Sí, y de importancia, ¿ya? Que la va a retomar en 1918. Cuando pasa a ser presidente de la República, pero no se quedó allí esa conducta servil, ruin de los presidentes colombianos, porque luego la va a asumir Pastrana en el año 2000 con el Plan Colombia y el acceso de las 7 bases militares, luego Uribe, ya recientemente, y el actual presidente que parecía la reencarnación de todos ellos juntos, sí, dado el grado de servilismo que el hombre ha demostrado frente a los Estados Unidos. Por supuesto, hay otros intereses que se esconden detrás de ese planteamiento, que también lo anunciaremos más adelante. Perfecto. Pero no es nada extraño que desde Colombia precisamente se esté planteando en este momento una supuesta crisis humanitaria en Venezuela, cuando ya este sinvergüenza presidente colombiano ha hablado de que aquí hay una dictadura, ha hablado de que en Venezuela no hay democracia, alguien que tiene sobre sus hombros 2.000 muertos en la fosa común, en la pequeña fosa común de la Macarena, en el Arauca colombiano, cuando fue ministro de la Defensa. Entonces, épale, ¿quién habla de crisis humanitaria y quién habla de dictadura? Y además, hablar de crisis humanitaria, profesor, usted que es experto en el estudio de la relación colombo-venezolana, de crisis humanitaria, Colombia que tiene 6 millones de exiliados, vamos a decirlo así de alguna manera, en Venezuela, sin contar los que hay en el resto del mundo. Son 10 millones de colombianos. ¿De qué le huyen? Expulsados por la oligarquía colombiana para quitarle el territorio, para quitarle las tierras al campesinado colombiano a punta de armas, compañeros. Por supuesto, muy sofisticado, porque ahora utilizan la técnica que enseñó aquel sinvergüenza criminal de guerra, el señor Yair Klein, ¿ya? Recordemos que Yair Klein era un general al servicio de Mossad israelí, que es quien entrena a los asesinos y criminales colombianos para sacar al pueblo colombiano de sus tierras y venderla al capital transnacional o asignársela a la oligarquía colombiana. Profesor, disculpe que lo interrumpa en este momento, vamos a compartir otro video, porque efectivamente queremos también ambientar desde el punto de vista de lo que viene pasando en América Latina, lo que está ocurriendo en este momento o lo que puede ocurrir en este momento en Venezuela. Compartimos el video y se suma con nosotros, ya llegó con nosotros José Luis Méndez también al panel. Adelante el video. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de élite del ejército y la 82ª División Aerotransportada para la invasión. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. Se conoce como la invasión de Panamá, al operativo militar realizado por el ejército de los Estados Unidos con el propósito de capturar al general Manuel Antonio Noriega, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico.
En aquel entonces, bajo la presidencia de George W. Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar los delitos de tráfico de drogas y respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. A pesar de las altas tecnologías del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. Existen estimaciones de que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de la Fuerza de Defensa de Panamá y la población civil. En la agenda de los hondureños, la jornada iba a ser intensa pero normal. El país celebraba este domingo un polémico referéndum sobre la posibilidad de que el presidente fuera reelegido. Y ante la consulta, el ejército se ha tomado la justicia por su mano. Un comando de las Fuerzas Armadas ha capturado al presidente Manuel Zelaya de madrugada. Le han trasladado a una base aérea del sur del país, desde donde ha sido deportado a Costa Rica. La casa presidencial ha sido tomada por el ejército. En ese punto, los partidarios de Zelaya protestaban por un golpe de Estado que atribuyen al poder económico hondureño. La casa presidencial ha sido tomada por cobardes militares al servicio de una oligarquía. Los tanques se colocaban en puntos estratégicos de Tegucigalpa. Además, las emisoras, la electricidad y el transporte han quedado suspendidos y las columnas de humo son visibles en toda la capital. Por las acciones que estoy tomando, por hacer una consulta, por querer darle derechos a los pueblos. He sido secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad. Ese secuestro es zarpazo al país. Los terratenientes hondureños y otros sectores que obedecen a la derecha liberal no veían con buenos ojos las medidas de un presidente populista que favorecía a las mayorías. La mañana del 28 de junio, Honduras aplicaría una encuesta que mediría la aceptación de la población para con una asamblea constituyente que, de ser aceptada, debería reformar la constitución política de Honduras vigente desde 1982. Zelaya no puede creer cómo es que una encuesta no vinculante pueda causar un golpe de Estado. En 1982 los hondureños consideraban que los golpes de Estado difícilmente se podrían repetir por la lucha política de diversos sectores y la presión internacional. El golpe de Estado de junio del 2009 es el quinto que sufre el país centroamericano. Los primeros 4 protagonizados por fuerzas militares, cuyo presidente era un militar. Ambientamos con estos dos videos precisamente lo que ha sido parte de la historia de intervenciones militares, invasiones militares de Estados Unidos por diferentes vías. El caso de Zelaya, que no fue directamente una invasión militar, también fue una intervención en los asuntos internos de un país que se supone que es soberano. Y eso da un marco de lo que estamos hablando con el profesor Luis Prieto, y a lo cual se va a sumar, en esta conversación, se va a sumar José Luis Méndez. José Luis, bienvenido nuevamente. Gracias. José Luis, nuestro moderador de siempre. No, yo vengo a escuchar hoy porque sentarse a Luis es escucharlo y invitar a todos los usuarios que vean este programa. Parece interesante, fíjate, dos temazos aquí del tema del intervencionismo norteamericano. Eso es una pequeña parte. Solo una muestra. Una pequeña y que es muy reciente de la historia, de nuestra historia reciente. El caso de Panamá, Chorrillo, donde inclusive tanques de guerra le pasaron a civiles por encima, movieron carros. Y ese Chorrillo, que por cierto visitó nuestro presidente Nicolás Maduro, sí, todavía se mantiene allí en esa desidia que la dejó el estamento salvaje militar norteamericano. Y lo de Zelaya, que precisamente una intervención, como tú lo decías, de un presidente, por cierto, no un presidente comunista, ni marxista, ni socialista, un presidente capitalista, Luis, que tiene sus intereses en el negocio, pero que fue tocado de alguna manera por la vena de una propuesta a través de la CELAT, y que por direccionar nuevamente el rumbo de un camino hacia el humano y no hacia el capital, pues inmediatamente vino la bota militar norteamericana a intervenir. Además con intereses militares también, hay bases militares de Estados Unidos allá también. Claro, Palmerola. Estábamos conversando también, José Luis. A mí me gustó porque, yo quiero, porque Luis está muy tranquilo, muy callado, y sí, entonces ese lacayismo que hoy existe sobre el tema
donde se está utilizando como cabeza de playa Colombia y santo, que yo siempre lo he dicho, tú no eres santo de mi devoción, desde que gano yo he dicho, tú no eres santo de mi devoción, claro que no, porque tú no eras ministro de la defensa, sino ministro de guerra, ministro asesino, eso es un tipo rastrero, más rastrero que usted lo decían. Hay que hablar con nombre y apellido las cosas, y entonces yo creo que por ahí darle un poco la dinámica al discurso, ¿verdad, Luis? Lo que nos queda de este espacio, profesor Prieto, para que sigamos hablando de la idea de la crisis humanitaria de la que se ha querido vender en Venezuela. Ok, pero déjame puntualizar, anexarle estas cosas, ¿no? No podemos perder de vista que desde 1952 Colombia y Estados Unidos firman un acuerdo de reciprocidad, ya de asistencia militar, sí, que fue renovado en el 2007 y posteriormente en el 2009, donde entre otras perlas se señalaba que en caso de una agresión de algún presidente latinoamericano, tú sabes, descocado, no dijeron Chávez, pero hicieron como el refrán ese, no te digo perro, pero te enseño el tramojo, es la cosa, ¿ya? ¿Qué estaban diciendo? Que Estados Unidos y Colombia se ponían de acuerdo para atacar a Venezuela y sacar a Venezuela del juego. ¿Por qué sacar a Venezuela del juego, compañero? Porque tenemos un proyecto de amor, ¿ya? Llamémoslo de filantropía, si podemos utilizar ese término, pero ellos utilizan otro término bien terrible, que es la misantropía, el odio a la humanidad, la postura esa de creerse que son la raza superior, que viene consigo, no solamente desde el proyecto de Monroe en 1923, porque sería el proyecto político, pero el proyecto religioso protestante del Destino Manifiesto. Hacemos un paréntesis entonces, vamos a hacer primero la pausa del programa, cuando regresemos ya el profesor Luis podrá explayarse un poco más en esa explicación, porque tiene muchísimos elementos que darnos para que hoy podamos aprender muchísimo de lo que es la relación entre Venezuela y Colombia durante la historia, durante el tiempo y particularmente en el momento actual. No se vayan lejos, ya vamos a regresar con mucho más de En el Medio. Ya volvemos.